vamos a ver los parámetros de la concentración de hemoglobina, el porcentaje de saturación de la hemoglobina, la concentración de oxígeno molecular disuelto en el plasma y la cantidad total de oxígeno en la sangre para la patología de intoxicación con monóxido de carbono, anemia y policitemia. Entonces, en la intoxicación con monóxido de carbono, aquí lo que pasa es que el monóxido de carbono tiene más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno molecular. Entonces, el monóxido de carbono va a desplazar al oxígeno molecular de la hemoglobina, porque el monóxido de carbono se une a la hemoglobina exactamente en el mismo sitio en donde el oxígeno se une a la hemoglobina. Esto es, digamos, aquí está la hemoglobina se une a 4 moléculas de oxígeno molecular, pero si tenemos el monóxido tiene más afinidad por la hemoglobina. Entonces el monóxido va a desplazar a los oxígenos y ahora la hemoglobina va a estar unida al monóxido de carbono. Sí, obviamente va a haber una parte que esté unida al oxígeno, pero va a estar mucho más unida al monóxido de carbono que al oxígeno, por dos razones. Una, porque tiene más afinidad, y la otra, porque si tiene intoxicación, pues tiene más monóxido de carbono que oxígeno, digamos, de manera relativa. Ahora, entonces, ¿cómo va a estar la concentración de hemoglobina? Normal, no le está pasando nada a la cantidad de hemoglobina cuando el paciente tiene intoxicación con monóxido de carbono. La concentración de hemoglobina es la misma. Ahora, ¿qué pasa con el porcentaje de saturación? El porcentaje de saturación va a disminuir. Esto es porque recordemos que el porcentaje de saturación lo que mide es cuántas o qué porcentaje de las hemoglobinas están 100% saturadas. 100% saturadas. Y recordemos que el máximo número de oxígenos que puede transportar una molécula de hemoglobina son 4 oxígenos. Esto es que esté 100% saturada. Entonces el porcentaje de saturación es de todas las hemoglobinas que tiene el paciente, cuántas están en esta forma, que tienen los 4 oxígenos pegados a la hemoglobina. Eso es el porcentaje de saturación. Entonces lo normal es mayor a 94%. Pero si el paciente tiene monóxido de carbono, el monóxido de carbono ya vimos que desplaza el oxígeno. Entonces vamos a tener menos hemoglobinas que tengan o que estén unidas a los 4 oxígenos moleculares. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tenemos monóxido. Entonces la cantidad de hemoglobina que va a estar unida a las 4 moléculas de oxígeno molecular va a disminuir, porque tenemos el monóxido de carbono que desplaza el oxígeno. Entonces, menos hemoglobinas van a estar en la configuración de estar 100% saturada, que tienen las 4 moléculas de oxígeno molecular. Ahora, ¿qué va a pasar con el oxígeno molecular disuelto en el plasma? Entonces, recordemos que el oxígeno puede estar o disuelto en el plasma, así, o sea, no unido a la hemoglobina, o puede estar unido a la hemoglobina. Entonces, el oxígeno que está disuelto, recordemos que es el oxígeno que genera la presión arterial de oxígeno molecular. Entonces, oxígeno disuelto es el que genera la presión en la arteria del oxígeno molecular. Y no le va a pasar nada. El paciente que viene con intoxicación de monóxido de carbono no está alterando este oxígeno, el oxígeno que está disuelto. Entonces no le pasa nada, no cambia la concentración del oxígeno molecular disuelto. Entonces va a estar normal. Y por tanto la presión de oxígeno en la arteria va a estar normal, porque esta depende de este oxígeno, del oxígeno que está disuelto. ¿Y qué pasa con el contenido total de oxígeno molecular? Entonces el contenido total es la suma del oxígeno molecular que está disuelto en el plasma más el oxígeno que está unido a la hemoglobina. Entonces ya vemos que a este no le pasa nada, este se queda igual, pero la cantidad de oxígeno que está unido a la hemoglobina disminuye porque el monóxido de carbono está desplazando el oxígeno. Entonces tenemos que este parámetro disminuye y este se quedó igual. Entonces el contenido total de oxígeno va a disminuir. El contenido total de oxígeno disminuye. Ahora vamos con la anemia. En la anemia lo que tenemos es una disminución de la concentración de la hemoglobina. Entonces la hemoglobina disminuye. Ahora, ¿qué le pasa al porcentaje de saturación de la hemoglobina? No le va a pasar nada porque tenemos aquí la hemoglobina y tenemos que el máximo número de oxígenos que puede transportar una hemoglobina son 4 oxígenos. En la anemia tenemos una disminución de las hemoglobinas, pero no estamos alterando ni la afinidad del oxígeno o no estamos metiendo una molécula que compita por la hemoglobina con el oxígeno. Entonces no estamos alterando, digamos, la relación de oxígeno con hemoglobina, solo disminuimos la hemoglobina. Entonces el porcentaje de saturación no cambia. Entonces este está normal.
lo único que hicimos fue una disminución de la hemoglobina, pero la cantidad, el porcentaje de oxígeno que se une a la hemoglobina va a seguir siendo el mismo. Entonces el porcentaje de saturación, o sea, qué porcentaje de las hemoglobinas van a estar en su configuración de 100% saturadas, es lo mismo. Esto es, digamos que el paciente tiene 100 moléculas de hemoglobina, digamos que eso tenía antes. Ahora en la anemia, digamos que tiene 20 moléculas de hemoglobina. Digamos que el porcentaje de saturación en este paciente era 94%. Esto quiere decir que de las 100, 94 estaban en su forma en donde se unen a las 4 moléculas de oxígeno. Esto es el 94%, están 100% saturadas. Están 100% saturadas con oxígeno. Y 6%, o sea, el 6% de 100 es 6 moléculas de hemoglobina van a estar o unidas a un oxígeno, o unidas a 2 oxígenos, o a 3 oxígenos, pero no a 4, porque esta se llama la configuración en donde está 100% saturada, que ya vemos que estas es el 94%, o sea, de las 100, 94 van a estar así, y de las 100, 6 van a estar o unidas a un oxígeno, o a 2, o a 3 oxígenos. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente tiene anemia? El porcentaje de saturación es el mismo, 94%. Esto es de las 20, 94% van a estar en esta configuración, en donde están unidas a las 4 moléculas de oxígeno. Entonces, 94% de 20, esto es 18.8. Entonces, 18.8 moléculas de hemoglobina van a estar unidas a las 4 moléculas de oxígeno molecular, mientras que 1.2 moléculas de hemoglobina van a estar o unidas a un oxígeno, o a 2, o a 3 oxígenos, pero no a 4. Entonces la cantidad de hemoglobina ya vemos que disminuyó, la concentración de hemoglobina disminuyó, pero el porcentaje de saturación sigue siendo el mismo. El porcentaje de hemoglobinas de todas las hemoglobinas totales que tenemos, qué porcentaje están 100% saturadas, ese porcentaje sigue siendo el mismo. Puede ser que la cantidad absoluta, o sea, por ejemplo, aquí tenemos 18.8 hemoglobinas que están 100% saturadas. Aquí tenemos 94 hemoglobinas. Sí, obviamente la cantidad de hemoglobina que está unida al oxígeno es menor, pero la fracción sigue siendo la misma. Aquí el 94% es la que está unida, y aquí igual el 94% es la que está unida a las 4 moléculas de oxígeno. Entonces el porcentaje de saturación no cambia. El oxígeno molecular que está disuelto en el plasma tampoco va a cambiar. El oxígeno que está aquí en el plasma no va a cambiar. Entonces, concentración normal. Y por tanto la presión arterial de oxígeno molecular sigue siendo la misma, la normal, que es de 75 a 100. Y el contenido total de oxígeno esta va a disminuir porque recordamos que el contenido de oxígeno está compuesto por el oxígeno que está disuelto en el plasma más el oxígeno que está unido a la hemoglobina. Ya vemos que este se queda igual, el oxígeno que está disuelto en el plasma, pero el oxígeno que está unido a la hemoglobina, digamos, esta cantidad disminuye. O sea, tenemos menos oxígeno unido a la hemoglobina porque tenemos menos hemoglobina. Entonces, si tenemos menos hemoglobina, pues menos oxígeno se van a unir a la hemoglobina porque no hay hemoglobina. Entonces, este parámetro disminuye, y si este se queda igual, el contenido total de oxígeno va a disminuir. Entonces, el contenido de oxígeno disminuye. Ahora vamos con policistemia. En la policistemia tenemos un aumento de la concentración de los glóbulos rojos. Entonces, aumento de los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos contienen la hemoglobina. Entonces tenemos un aumento de los glóbulos rojos que contienen hemoglobina. Al tener más glóbulos rojos, vamos a tener más hemoglobina. Entonces, esto genera un aumento de hemoglobina. Entonces, ¿cómo va a estar la concentración de hemoglobina? Va a estar aumentada. ¿Cómo va a estar el porcentaje de saturación de hemoglobina? Va a estar normal. Aquí igual puede ser que tengamos más hemoglobina, pero la cantidad de hemoglobina que va a estar 100% saturada, o sea que va a tener sus 4 moléculas de oxígeno, va a ser el mismo que para un paciente normal. ¿Cómo va a estar el oxígeno molecular disuelto? Va a estar normal, no le estamos haciendo nada no estamos alterando ningún parámetro del oxígeno. Entonces, tanto el oxígeno disuelto como la presión arterial de oxígeno, como la presión de oxígeno en la arteria, va a estar normal. ¿Y cómo va a estar el contenido de oxígeno? Esto es el oxígeno molecular, el contenido de oxígeno molecular, ya vemos que está compuesto por el oxígeno que está disuelto y el oxígeno molecular que está unido a la hemoglobina. Entonces ya vemos que el oxígeno que está disuelto no cambia, este se queda igual.
pero el oxígeno que está unido a la hemoglobina, esto aumenta, porque como tenemos más hemoglobina, tenemos más a dónde unir el oxígeno. Al tener más hemoglobina, tenemos más oxígeno que se puede unir a la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina unida al oxígeno aumenta. Entonces, si este parámetro se queda igual y este aumenta, el contenido total de oxígeno aumenta. Entonces, paciente que viene con intoxicación de monóxido de carbono va a tener concentración de hemoglobina normal y concentración de oxígeno molecular disuelto normal y presión arterial de oxígeno molecular normal. Va a tener disminución del porcentaje de saturación de la hemoglobina y una disminución del contenido total de oxígeno molecular. Ahora el paciente con anemia va a tener disminución de la concentración de hemoglobina, disminución del contenido total de oxígeno molecular y va a tener normal el porcentaje de saturación, la cantidad de oxígeno molecular disuelto y la presión de oxígeno en la arteria. Y el paciente con policitemia va a tener un aumento de la concentración de hemoglobina, va a tener aumento de la cantidad total de oxígeno molecular y va a tener normal el porcentaje de saturación de hemoglobina y el contenido de oxígeno disuelto, bueno, el oxígeno disuelto en el plasma y por tanto la presión arterial de oxígeno en la arteria. Entonces, en la anemia tenemos disminución de hemoglobina y disminución del contenido total de oxígeno. En policitemia tenemos aumento de la concentración de hemoglobina y aumento del contenido total de oxígeno. En la intoxicación con monóxido de carbono tenemos disminución de la saturación de hemoglobina y una disminución en el contenido de oxígeno total. Nos vemos en el siguiente video.